Buenos días. Es para mí un honor presentar a Rigoberta Menchú. Cuando a los 16 años empecé militando en el movimiento judío por los derechos humanos, ahí entendí cuál era el lugar que debía tener la lucha contra una dictadura. ¿Y por qué menciono que empecé militando en el movimiento judío por los derechos humanos? Lo empiezo mencionando porque estoy convencido, y estaba convencido desde ese momento, que los derechos humanos no tienen que ver con un sujeto abstracto. No tienen que ver con un sujeto, como decían los teóricos de la Revolución Francesa, un sujeto universal. Tiene que ver con un hombre y un sujeto que está rodeado, apañado, cuidado por la cultura en la que nace. Por eso cuando hablamos de Rigoberta, no podemos olvidarnos de su condición, de la cultura de la que fue rodeada, de la militante que es como representante de los pueblos originarios. Ninguno de nosotros es una persona separada de su cultura. Por eso los derechos humanos tienen que ver con las personas y el respeto a las personas allí en las culturas donde se han formado. No existe el sujeto universal, existe el sujeto modelado por la cultura a la que pertenece. Los que quisieron enseñarnos que había un sujeto universal son los que quisieron borrar las diferencias, son los que quisieron terminar con esto de que podemos ser distintos y que también cada uno de nosotros puede aportar desde otro lugar a la construcción de los derechos humanos. Los derechos humanos como sujeto universal son peligrosos. Son peligrosos porque hacen desaparecer las culturas de cada uno de los pueblos. Los derechos humanos como sujeto, cuando toman al sujeto como universal, son muy peligrosos porque así han destruido la cultura de los pueblos originarios durante estos 500 años. Son peligrosos porque destruyen hoy en Medio Oriente las culturas del Islam, transformándolas y haciéndonos creer que todo el Islam es cultura de guerra y cultura de fundamentalismo. Los derechos humanos, cuando no son tomados como parte de una cultura, son muy peligrosos. Y eso es lo que Rigoberta hizo. Desde su lugar, desde el lugar de los pueblos originarios, puso su cuerpo de verdad. Y este es el primer abordaje que quería hacer. El segundo, Rigoberta representa para los argentinos uno de los símbolos contra el flagelo más terrible que tiene la Argentina, que es el trabajo infantil. Empezó a trabajar cuando tenía 5 años levantando café. Y cuando yo escucho a algunos sindicalistas que hoy militan en los partidos opositores y que son secretarios generales del gremio, como por ejemplo los peones rurales, el máximo nivel, uno de los gremios donde mayor cantidad de trabajo infantil y trabajo en negro hay, uno dice, ¿cómo les da la cara? ¿Cómo les da la cara para pelear contra los derechos humanos? ¿Cómo les da la cara para pelear contra los derechos humanos cuando tenemos un candidato presidencial que quiere establecer la pena de muerte anticipada con la ley de derribo? Las personas merecen un juicio justo antes de ser asesinadas mediante la ley de derribo. ¿Pero por qué menciono esto? Y con esto finalizo. Porque no hay que creer que la Argentina consiguió los derechos humanos para siempre. Hay candidatos que nos quieren llevar para atrás. Hay políticos que nos quieren llevar para atrás. Cuando hablan de la ley de derribo, empiezan con la ley de derribo y terminan con la conculcación de otros derechos humanos. Porque aquel que empieza diciendo que puede haber pena de muerte anticipada con la ley de derribo, está pensando en que mañana nos conculca otra de nuestras libertades. Por eso para nosotros Rigoberta representa esas 3 cosas. Representa su anclaje en la cultura de los pueblos originarios, la lucha contra el trabajo infantil y decir que no vamos a dar ni un paso atrás en la Argentina en el tema de los derechos humanos. Bienvenida Rigoberta Menchú.